en neurociencias cognitivas, catedrático de la Universidad Libre y de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y conferencista nacional. La charla tendrá como título ¿Cómo funciona realmente la salud mental? Mitos y realidades. Y la doctora Eliana Marcela Rojas Sánchez, ella es médico especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque, es médico laboral, tiene un posgrado en envejecimiento activo y es docente de la Universidad del Bosque y tiene una certificación internacional de rehabilitación post-COVID-19. Iniciaremos con nuestra primera charla con el doctor Andrés, bienvenido, y pues nos puede iniciar con la charla. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por invitarme a esta charla. Voy a hacer compartir de la pantalla y ya enseguida iniciamos este simposio. ¿Me comentan, por favor, si se ve la presentación? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos nuevamente y el planteamiento es realmente entender cómo funciona la salud mental porque, digamos, incluso dentro del mismo mundo del colegaje desde el punto de vista de medicina, existen como muchas interpretaciones sobre cuál es el funcionamiento real de lo que se hace a través de la salud mental, especialmente, digamos, en la profesión de la parte médica con la especialidad de psiquiatría. Y, digamos, lo que he hecho yo en los últimos años es tratar de hacer un planteamiento psicoeducativo, porque normalmente lo que tenemos nosotros como planteamiento dentro del punto de vista de esto es prácticamente la causa y efecto. Es decir, observamos un proceso psicológico, un proceso traumático, y de ahí empezamos a tener la idea de por qué se presentan tales comportamientos. Entonces, a lo mejor, si me fue mal en algún momento de mi vida o tuve un trauma en mi vida, por supuesto, eso trae como consecuencia una conducta. Pero es muy importante tratar de entender que no solo el componente que tiene que ver con el trauma, con el estrés, que es algo que vamos a hablar el día de hoy, especialmente en los contenidos de ansiedad, para que entender de que definitivamente es una función neurológica y que las diferentes estructuras que están en el cerebro, por supuesto hay que tenerlas en cuenta para poder comprender exactamente cómo es que funcionamos o qué es un trastorno o por qué hay una gran diferencia entre tener un rasgo, entre tener un episodio, entre tener un desorden. Son cosas que vamos a ir observando durante la presentación. Al mismo tiempo, cuando hablamos de ansiedad, ahorita dentro de la presentación decían, parece que hemos estudiado más contenido alrededor de la depresión que de la ansiedad. Lo que sucede es que para nosotros depresión y ansiedad siempre van unidos, es decir, no hay depresión sin ansiedad y no hay ansiedad sin depresión. ¿No? Porque los circuitos están mediados prácticamente por las mismas vías monaminérgicas que están relacionadas con el sistema colinérgico, dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico. Entonces, antes, mucho tiempo atrás, nosotros hablábamos del contenido del cerebro y posiblemente a todos nos enseñaron en medicina y nos los hablaban por estructuras. Entonces veíamos áreas del cerebro, veíamos pedazos del cerebro, pero ya de muchos años para acá realmente ya esa parte ha ido desapareciendo para ir haciendo instrucción de que el cerebro es una conexión, de que el cerebro no es que sea subdividido por partes, aunque por supuesto es importante entender las estructuras, también es igual de importante comprender que el cerebro es interconectado. El principio de todo este mecanismo siempre hay que entenderlo bajo la situación de que todos estamos planteados bajo este sistema, ¿no? Un sistema psicosocial, un sistema físico, estresor que nos conlleva a un proceso de vulneración. Cuando uno procesa la información desde la vulnerabilidad, hay dos conceptos. El más común es entenderlo desde la genética, es decir, venimos predispuestos por unos genes, y la segunda es la que se va formando a través de la vida precisamente por ese estrés que uno va teniendo. ¿En qué nos hemos especializado prácticamente desde el punto de vista de la psiquiatría? Nos hemos desarrollado temas psicoterapéuticos,
entendiéndolos actualmente a través de la neurociencia para comprender cómo esas historias de vida, cómo estos estresores físicos y psicológicos podemos disminuirlos, hacer que la persona lo entienda de manera diferente y seguir adelante. ¿Qué es lo que sucede para cuando confundimos la palabra episodios ansiosos, episodios depresivos o episodios afectivos, para ponerlo más general que simplemente, digamos, los dos anteriores? Porque, digamos, la psicosis o los cuadros de pensamiento como la esquizofrenia es un mundo un poco diferente. Tenemos que revisar que cuando hablamos de trastorno, realmente estamos hablando de un desorden crónico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, como hacemos en la presentación, de una depresión como un sistema alternativo, posiblemente el ejercicio, tenemos que revisar en qué fase está el paciente, porque es que las fases crónicas son muy distintas a la fase aguda, pero por supuesto, como una medida de promoción y prevención, ya lo vamos viendo y con la doctora Eliana se va a complementar, observaremos cómo precisamente podemos apoyarnos bajo ese aspecto. Entonces, continuando con el tema, observamos que la traducción de trastorno es un poco distinta a la palabra desorden, porque lo que nos muestra es cómo todos los mecanismos orgánicos se están activando ante esa respuesta del estrés. Y el primero es un contenido inflamatorio. El sistema inmunológico empieza a ser afectado, empieza un proceso de inflamación y por eso la psiquiatría es un campo también de la inmunología. Normalmente nos ven simplemente, como digo yo, de la ceja para arriba y se nos olvida que otros sistemas existen. Pero es para nosotros importante que comprendan que cuando hacemos los procesos de tratamiento, psicoterapia, manejo farmacológico y demás, entenderemos el sentido final. Dentro de eso sabemos que además existe un componente de estrés oxidativo, un daño de la función mitocondrial, que es muy importante, posiblemente a los que estén dentro de la especialidad, algunos se encargarán de los procesos de obesidad y demás, y entenderán que, por supuesto, una de las grandes dificultades que se tiene es la disfunción de la mitocondria, orgánicamente hablando. Por eso, la mayoría de nuestros pacientes tienen tendencias a la sintomología de astenia, dinamia, es decir, sienten que no tienen fuerza, sienten que no pueden hacer las cosas, pierden el placer, porque este sistema también está afectado. Para nosotros y para todos, el eje hipotálamo hipoficiario es un eje que, por supuesto, es un gran regulador orgánico, ¿sí? Regula todo este tipo de respuestas. Cuando uno habla del eje de esto, normalmente también pensamos en la parte hormonal. Entonces, no es una cuestión de género cuando intentamos decir o porque culturalmente el ser humano masculino tiene una tendencia a no llorar porque le han enseñado a ser de piedra, bla, 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 bla. No, eso es una carreta que existe dentro de la cultura, pero también hay que entender que, por supuesto, la vivencia hormonal femenina es totalmente diferente a la masculina, con una tendencia más a las situaciones afectivas, por obvias razones, porque la mujer realmente tiene una función biológica protectora por encima del hombre, que normalmente es una función más reproductora. Entonces, también vamos a observar unos estudios neurotróficos y al mismo tiempo yo hago un énfasis en los cambios epigenéticos. Como todos sabemos, profesionalmente, la epigenética simplemente es la variación del mismo gen con una expresión distinta. Pero ¿por qué es importante entenderlo bajo este punto de vista? Volviendo al tema anterior, a veces observamos de que pensamos que las generaciones pasadas eran generaciones más fuertes. Decimos ahora que los chicos son de cristal, decimos que ahora, digamos, tienen una tendencia a la tristeza, a la depresión, al cutis, una serie de cosas, pero se nos olvida que los culpables hemos sido precisamente esa generación anterior. ¿Por qué? Porque la generación anterior, por diferentes circunstancias psicosociales principalmente, mantenían un régimen de alguna manera estricto para los procesos de familia principalmente. Entonces, muchas veces nos enorgullecemos de esa historia del tatarabuelo que tenía 50 hijos por todos lados, con 86 mujeres, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces la tatarabuela era un roble que se aguantaba todo, que nunca lloraba y sacó a los 50 pelados adelante, etcétera, etcétera, si no fueran de ella. Y lo que tenía la tatarabuela era una depresión que la fue transmitiendo la bisabuela. La abuela fue transmitiendo a las nietas y así sucesivamente, y después la generación actual le decimos que es de cristal porque viene vulnerado emocionalmente y entonces le quitan el Facebook y ya se quieren suicidar, ¿no? Lo mismo pasa con la ansiedad, por eso es que los mecanismos de ansiedad y depresión siempre están en común. Bajo esa circunstancia, lo que queremos que observemos es que, y lo vamos a revisar, es el daño del componente celular, el aumento de la apoptosis, la inhibición del crecimiento y sobrevivencia a nivel neuronal.
que nos produce al final una situación cognitiva, una situación de la función y una cuestión a nivel de estructura. ¿Por qué es importante entenderlo desde ese punto de vista? Porque cuando observemos cuál es la funcionabilidad de una actividad física, pues comprenderemos también el desarrollo de cómo nos puede coayudar a los manejos de los desórdenes. ¿Qué es importante comprender? Cuando observamos principalmente los factores afectivos y los confundimos con los episodios, con los desórdenes, entonces normalmente pensamos que las personas no desarrollan una patología a mediano plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos a la persona, cálmate, no te preocupes, sigue adelante, la vida es bella, Dios está contigo, etcétera, etcétera. Le damos todos los apoyos, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Se repite un episodio y lo que termina conllevando esas conductas, llámenlas como las quieran llamar, afectivas, de pensamiento, de impulsividad o lo que sea, realmente es una neuroprogresión de un daño cerebral. Cuando consideramos la parte de psiquiatría como una cuestión farmacológica y porque los psiquiatras lo único que hacemos es mandar pastillas, etcétera, etcétera, pues la cuestión radica que si no entendemos que este es un proceso neuroinflamatorio crónico, entonces también es muy complicado comprender que los tratamientos realmente tienen una función neuroprotectora. Yo ahorita se lo voy a presentar, pero es una situación de proteger el cerebro e incluso para los que consideran los antidepresivos, nada más como cuestiones antidepresivas, les invito a observar los estudios que se desarrollaron durante el COVID con fluoxetina principalmente y se darán cuenta el gran componente antiinflamatorio que tiene, por lo cual algunos estudios han realizado, eso es un pre-paper, no ha salido todavía, la idea es buscar que posiblemente medicaciones como estas hagan parte de los tratamientos desde el punto de vista de una de las pautas del COVID, como es la inflamación. Entonces, en el lado derecho observamos todos los componentes normalmente de sentimientos que se nos producen a nivel de nuestra historia de vida y cuando es de larga duración, pues hay un estrés crónico, hay mayor riesgo de la enfermedad médica y psiquiátrica, pero quiero que observen que esa continuidad de disparo de cortisol no solo es un componente neuroinflamatorio, también es un componente neurodegenerativo, cardiovascular y que afecta todo el organismo. La psiquiatría no está hecha nada más para preocuparnos del daño de la conducta. Eso es, digamos, ya eso es debería ser una historia patria, pero lo que pasa es que somos 2021 y todavía estamos como en la misma cátedra de que los psiquiatras lo único que hacemos es mejorar a las personas que tienen locuras o las personas que se quieren hacer daño y demás. Entonces, por eso es importante comprender el esquema de funcionamiento de lo que llamamos la conducta. Entonces, como es una enfermedad neurodegenerativa, lo que sucede es que prácticamente hay una muerte celular. Eso prácticamente es lo que sucede a nivel de la neurona. Cuando decimos coloquialmente que las personas se desconectan, cuando las personas están fuera de este mundo, ¿no? Lo que sucede es eso. Prácticamente la red neuronal se rompe. Entonces, los esquemas de pensamiento de la persona es mucho más difícil, digamos, manejarlo. Entonces, pongamos el caso de la ansiedad, que sería nuestro tema de hoy. La persona repetitivamente está pensando que el futuro es incierto y que algo le va a suceder. Pero ¿por qué no ve alternativas? ¿Por qué no ve otras cosas diferentes a ese futuro oscuro? Porque cuando uno tiene, metafóricamente hablando, 5 redes neuronales que le dan 5 posibilidades distintas en la vida, pues todo es muy sencillo. Pero cuando uno tiene una red neuronal que está dañada, que se ha roto, que se ha muerto, entonces pónganle ustedes que de esas 5 líneas de pensamiento quedará una. Y esa una es precisamente la repetición continua que tiene el paciente de, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto es lo que me pasa solo a mí? Es que a nadie le pasa y entonces voy a ir a un examen, me va a ir mal, ta. Recuerden, nuevamente, les recuerdo, una cosa son los episodios ansiosos que vivimos normalmente como un estrés agudo en la vida y otro es el continuo que se convierte en un desorden y un daño neurológico. Entonces, ¿qué hacemos con las medicaciones? Ahorita les presentaba, lo habló la apoptosis, les presentaba lo del daño estructural, etcétera, etcétera. Las medicaciones, miren cómo revierten, si es posible, digamos, el proceso y vuelve a conectar el cerebro, vuelve a producir nuevas conexiones. ¿Por qué la psiquiatría es tan criticada? ¿Por qué, doctor, yo veo que nadie sale, etcétera, etcétera, o muchas personas no salen? Hombre, porque el organismo es una cuestión individual y es una cuestión que en medicina no todos salen. Ustedes todos le habrán dado antihipertensivos a alguien y le dio accidente vascular. Algunos le habrán dado medicaciones para la diabetes y le dio coma diabética. ¿Por qué? Porque las enfermedades inflamatoriamente hablando, inflamatoriamente crónicas, ¿sí?
tienen un daño bastante elevado. Entonces no siempre es tan sencillo. Y como los episodios se repiten y el estrés de la vida, del maltratador, del pensamiento de abuso en estrés postraumático, de que posiblemente la situación económica que tenemos en la vida, etcétera, etcétera, es tan repetida, por supuesto el daño cerebral que a veces llega 5 o 10 años después a la consulta es tremendamente elevado. Entonces les explicaba que los psiquiatras en el hoy, digamos, lo que estamos haciendo es que ante el daño neuronal, la medicación y la psicoterapia lo que produce es como una curita que lo que hace es envolver ese sistema neuronal, vuelve a conectarlo, ¿no? Como cuando se pelan los cables que han visto por ahí en algunas casas y les colocan una gutapercha, una cinta negra, ¿no? Es precisamente eso. Nuestra profesión es como colocar cintas aislantes para evitar que nuevamente se rompa el cerebro, se rompa el sistema neuronal. Por eso es que nosotros, digamos, tenemos un gran problema porque nosotros no podemos mandar una radiografía, no podemos mandar un electrocerebral, por decirlo, yo no estoy hablando del electroencefalograma, sino tratar en el sentido de ver objetivamente, digamos, cómo está la red, porque es microscópico. Entonces, por eso es que es más difícil ser objetivo, muchas veces mostrándole al paciente lo que le está sucediendo. Por eso es que no nos creen, porque los pacientes se sienten bien y ya dicen, ah, bueno, ya dejo el tratamiento, dejo todo. Pero no, lo que sucede es que, por supuesto, al no poder mostrárselo como en otras profesiones, como por ejemplo la ortopedia, cuando hay una ruptura de hueso, pues es más complicado convencer a los pacientes. ¿Y qué sucede? Cuando observamos, por ejemplo, que estos son los cerebros de los pacientes. Miren un cerebro totalmente azul, totalmente apagado. Voy a decir como hago con mis estudiantes de medicina, pero muy coloquialmente por el tiempo que nos presentamos. El frontal es el que se encarga de todas las decisiones. Ese es el plan que se tiene. Pero una persona, por ejemplo, en este cerebro, que es un cerebro con tendencia a la depresión y a la ansiedad, lo que sucede es que vamos a suponer la más coloquial de todas, es decirle, tú no te das cuenta de lo que Dios tiene frente a ti. Entonces todos recordamos nuestra medicina básica, ¿no? Esta es nuestra región frontal, se viene hasta acá, hasta el occipital, por aquí está el quiosmo óptico, regresa la información y lo que pasa es que el occipital como función no funciona. Es decir, las personas ven el mundo en blanco y negro, como decimos normalmente, porque su función occipital está apagada. No es porque no quiera ver las cosas, no es porque no quiera ver a los hijos, no es porque no quiera ver lo maravilloso del planeta, es que no puede, tiene una incapacidad, o en este caso una discapacidad de hacerlo. Cuando queremos que nos escuchen, si nos vamos a quedar en la región temporal, ¿no? Entonces, digamos que la traducción de la información también es complicada. Entonces, nosotros le decimos 10,000 veces una y otra vez, oye, no escucha, mira, etcétera, etcétera, ¿no? Y tratamos de que nos entiendan. Pero lo que sucede es que el cerebro realmente no interpreta la información de buena manera porque su región temporal, como lo están viendo, también está disminuida. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo en cuenta, 1, el daño de las rupturas neuronales que nos hacen tomar decisiones. 2, el daño de las estructuras, como les mencionaba anteriormente. La cognición desde el punto de vista de pensamiento está totalmente alterada. El estrés, todos conocemos el estrés, un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento. Y el estrés pues produce la cadena de reacciones que hemos mencionado, que tiene la diferencia entre lo agudo, que es lo normal, versus lo crónico que acabamos de presentar como el daño. Entonces, cuando se une ese desequilibrio a nivel de las estructuras, especialmente en hipotálamo y amígdala, se vuelve más sensible. Por eso es que la persona reacciona cada vez más ante el mismo estímulo o incluso a veces sin ninguno de ellos, que son los casos más graves. En ansiedad, por ejemplo, habrán escuchado que las personas antes tenían cada año un ataque de ansiedad y después de 4 o 5 años incluso están dormidos y se despiertan y no ha pasado absolutamente nada o están haciendo cualquier actividad y si de un momento a otro se les dispara. Es por la hiperreactividad del sistema. Esa es la cronicidad del problema. ¿Qué nos produce estrés? El amor, el trabajo, el tiempo, todas las áreas de nuestra vida pueden conllevarnos a estresarnos. Y la ansiedad sería ya ese estado emocional que se observa en la parte somática, porque la ansiedad, ¿no? Todos sabemos, se nos presenta en la espalda, en el cuello, a veces en el cuerpo y, digamos, en el contenido más amplio de un trastorno orgánico, de un desorden orgánico, lo podemos ver, por ejemplo, en la fibromialgia, ¿no? Que la fibromialgia realmente es una depresión y una ansiedad. Y la inflamación rápidamente es un sistema que ante la agresión produce una respuesta.
¿Qué hace el organismo? Precisamente eso, aislar el agresor, destruir el agresor y reparar los tejidos. Pero ¿qué sucede en salud mental? ¿Qué sucede en psiquiatría? Como el agente externo, digamos las parejas, la economía, el trabajo, el jefe, lo que sea, pues uno no puede combatirlo, ¿no? O sea, uno lo combate desde adentro, pero es que la perpetuidad de ese microorganismo que nos invade viene de afuera todo el tiempo, nos ataca. Entonces, por supuesto, es mucho más difícil acabar en el afuera, mientras que el organismo se supone que tiene un gran sistema inmune para acabar con todo lo que entre orgánicamente. Y si les digo que además tenemos otro problema estresor externo que serían los alimentos, ¿y por qué? Porque los alimentos se han convertido prácticamente en xenobióticos. Es decir, tienen una serie de componentes que nos terminan produciendo una toxicidad porque son componentes que el cuerpo no sabe qué hacer con ellos, no los reconoce, tiene que dar una respuesta tanto inmunológica como energética que lo mantenga todo el tiempo para poder producir un metabolismo que al final pueda ser excretado. Entonces, cuando digamos, tenemos unos problemas de estrés, pero además tenemos otros problemas, como puede ser la ingesta de alimentos, imagínense la gran carga de energía que tiene que usar el cuerpo para mantenernos vivos. Entonces es importante cuidar también ese segundo cerebro. Es importante entender que el mayor sistema inmunológico, el mayor sistema, digamos, orgánico vivo, está a nivel del intestino. ¿Un psiquiatra hablando de intestino? Sí. ¿Por qué? Porque realmente aquí es donde está la serotonina. Aquí es el mayor proceso de serotonina, que es nuestro neurotransmisor de placer. Aquí están los precursores de miles y miles de cosas. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestro intestino, ¿sí? Esto parece medicina alternativa, parece medicina nutricional, parece todo esto que antes llamábamos hace unos años nueva era, ¿sí? Pero es una realidad. El organismo interactúa todo el tiempo y, por supuesto, el cerebro y el intestino prácticamente es un sistema vivo que está conectado al igual que los otros órganos que tenemos en el cuerpo. ¿Y para qué hay que entender nutrición? ¿Por qué un psiquiatra se mete en nutrición? ¿O por qué todos debemos meternos en el campo de la nutrición, así sea poquito? Porque también es un problema metabólico. La respuesta normalmente al manejo de la ansiedad y al manejo de la depresión tiene que ver con la activación del sistema que anteriormente habíamos mencionado y cómo hace el cuerpo para recibir esa energía extra que necesita para resolver esa problemática que lo tiene rumiando una y otra vez cerebralmente. Pues la energía. ¿Qué energía, de dónde la va a sacar? De los alimentos. ¿Y cuál es nuestro primer principio de sobrevivencia en la vida? La boca. Eso nos lo enseñó Freud desde su punto de vista psicoanalítico, pero eso es una cuestión de la lógica común. ¿Sí? Para poder sobrevivir al principio necesitamos ingresar cosas en la boca. Por eso por supuesto, el seno es tan importante en la vida del ser humano como vínculo y por supuesto, de ahí para adelante todo lo que es la alimentación. Entonces, ese incremento de demanda energética nos hace comer normalmente cosas que no debemos, especialmente lo que son los azúcares, que son energía rápida, muchas veces muchas grasas, conllevándonos precisamente a una neurotoxicidad, una psicopatología a través de un síndrome metabólico. Por eso es la importancia realmente de que los deportólogos nos acompañen y acompañen a todas las diferentes, digamos, ramas de la medicina en esto, porque esto no es solamente exclusivo de nosotros, esto es para todos. Somos lo que comemos, entonces si nos queremos mucho, comemos bien, si no nos queremos tanto, comemos mal. Porque el amor no es simplemente algo romántico, sino que a veces se distorsiona. Entonces, a veces lo bueno, lo malo se convierte en algo positivo y lo vemos principalmente en algunos casos como lo que tiene que ver con el maltrato o la violencia intrafamiliar, que uno no se explica cómo es que la persona se mantiene en ese circuito, pero eso tiene toda una explicación, digamos, biológica y psicológica y al mismo tiempo, por supuesto, por eso es que hay que entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, la nutrición hace parte muy importante también del contenido de lo que tiene que ver con el manejo de los desórdenes desde el punto de vista de psiquiatría. ¿Para qué? Porque el entender que la comida actual, lo que llamamos los procesados y ultraprocesados, tienen situaciones de alimentación proinflamatoria, especialmente con los omega 6, ¿no? Que es lo que se transforma en los aceites refinados y demás, pero también en todos estos procesados, especialmente de harinas, nos conlleva a tratar de poder disminuir
y observar otro tipo de alimentación que en lo posible mantenga un uso energético más eficiente a nivel corporal, por lo menos a través de una nutrición posiblemente antiinflamatoria. Para poder observar esto, podemos observar muchos estudios que aparecen cada X número de tiempo para poder observar que todo, ¿se acuerdan que una de las ramas que les mostraba tenía que ver con el estrés oxidativo? Pues bien, los alimentos a medida que van teniendo, digamos, esa facultad de disminuir el disparo inflamatorio, entonces, por supuesto, uno tiene mejores respuestas ante otros ataques del ambiente, ante otros ataques del estrés psicológico, ante el estrés físico. Entonces, se hace muy importante hacer un proceso muy bueno psicoterapéutico, hacer un muy buen proceso desde el punto de vista posiblemente del manejo de la inflamación a través de la nutrición. Y por supuesto, los fitoquímicos, digamos que están en las diferentes especies, que también se han vuelto de moda, el cúrcuma, la jengibre, las sales de ajo, etcétera, etcétera, hacen parte de estos componentes porque dentro de los estudios lo que más se observa es que las especies son los que tienen el contenido mucho más elevado de fitoquímicos y de contenido antiinflamatorio y de respuesta al estrés oxidativo. Esto simplemente es una propaganda, esto es del doctor Greger, que es un especialista en medicina basada en plantas. Él tiene una aplicación que se llama Daily Dosing, es prácticamente 100% con consumo de plantas, no hay consumo de productos animales, pero es, digamos, ayuda para hacer un seguimiento en un libro que él denomina Cómo no morir, teniendo en cuenta principalmente los aspectos de alimentación. No voy a ingresar a las respuestas de insulina e inflamación, porque digamos sería parte de una otra conferencia, pero sí ustedes conocen perfectamente que todo lo que haga disparos insulínicos que nos produzcan, digamos, que están relacionados con los procesos inflamatorios, hay que evitarlos. Entonces, las 3 alimentaciones más estudiadas hasta el momento y la que mayor respuesta tiene es la dieta mediterránea, porque es una dieta que contiene altas medidas de carbohidratos complejos, de plantas principalmente, una parte pequeña a nivel de proteínas, especialmente con lo que es los mariscos y los pescados, que tienen gran cantidad de omega 6, y lo otro son grasas saludables, ¿no? Como son el aguacate, el aceite de oliva, que ayudan principalmente, digamos, a todas las funciones que todos conocemos perfectamente, que llamamos esenciales en el cuerpo, ¿no? Las proteínas son esenciales en el cuerpo, los ácidos grasos son esenciales en el cuerpo, algunos discuten que el carbohidrato no, pero eso puede ser discutido en otra ocasión. Para mí, pero ya por una situación personal, considero que la medicina basada en plantas o la alimentación basada en plantas, ojalá en el 100%, produce reversión de muchas patologías y la dieta ketogénica, pues digamos, tiene otros componentes contrarios a las alimentaciones altas en carbohidratos, moderadas en proteínas y bajas en grasa, pues ellos lo hacen al revés, lo que hacen es prácticamente muy bajo en carbohidrato, moderado en proteína y muy alto en grasa. Y lo que pasa es que las 3 lo que han demostrado principalmente es la respuesta insulínica, o sea, cómo hay una respuesta hacia la insulina y por eso hablan de los beneficios cada uno a nivel cardiovascular, a nivel de diferentes cuestiones. Pero como digo, para mí, la basada en plantas, digamos, tiene unos componentes de reversión de patologías bastante interesantes. Entonces, ¿por qué les recuerdo esta figura? ¿Por qué? Porque, digamos, ahora que entremos en el abreboca con la doctora Eliana de lo que tiene que ver con los contenidos del punto de vista de la actividad física, en resumen, miren lo que sucede. Cuando tenemos una actividad física, hay una neurogénesis, es decir, volvemos a reconectar el cerebro, una angiogénesis y hay una neuroplasticidad. Y todos esos componentes que observábamos anteriormente, ¿no? De glucocorticoide, de factor de crecimiento neuronal, de aumento de serotonina, noradrenalina. Entonces, miren realmente cómo el organismo sí funciona a través de esto. ¿Cuál es la invitación que yo le hago a la parte de medicina deportiva, entendiendo lo que comentaban anteriormente de la parte de hacer más estudios a través de la actividad física para componentes específicos patológicos, porque en realidad eso es lo que más necesitamos en este momento. Definir si las personas o no, ante un ejercicio, es mayor el beneficio o menor el beneficio en diferentes patologías, en caso de psiquiatría, demencias, ansiedades, esquizofrenias y demás. Pero, digamos, los estudios que sí se presentan, por ejemplo, cuando dicen, para mí, ¿cuál sería el mejor ejercicio físico? No lo dije yo, no quiero que se suene también a propaganda por ser un practicante de artes marciales durante años, especialmente, digamos, actualmente con el Jiu-Jitsu, es las artes marciales.
Y ustedes dirán, claro, como él es marcialista, pues vende el arte marcial. No, eso lo venden los estudios. ¿Y por qué? Pero es que eso tiene una situación muy lógica, porque es que lo que pasa en las artes marciales es que el estrés de la sobrevivencia, por ejemplo, en el caso de lo que practica uno actualmente, el brasileño dice evitar que lo ahorquen y uno perder, digamos, el sentido en un ahogo. Entonces, por supuesto, imagínense cómo tiene que estar el organismo todo el tiempo. Si es un MMA, un arte marcial mixta, pues protegerse de una pierna, de que no lo noqueen, y así sucesivamente. Es decir, produce un estrés. Pero para ser, digamos, mucho más amplio, lo que sucede es que el ejercicio es un distractor, que es un distractor positivo. Entonces, claro, todos mis pacientes que tienen componentes de ansiedad, y si pueden hacerlo en el momento porque están en la casa y demás, normalmente yo los mando a liberar ese pico energético a través de una buena caminata vigorosa y demás, que los ayuda precisamente a romper la barrera de lo que las sensaciones que tienen de estar de un lado a otro por el disparo ansiolítico. Entonces, como les explicaba, para mí, digamos, el Brazilian Jiu-Jitsu hace parte especialmente de lo que es el proceso de mi tesis de doctorado actualmente, porque la comprobación de vida ha sido durante mucho tiempo con el programa que he manejado acá en Barranquilla, es que sí sirve como un proceso de promoción y prevención, especialmente en el grupo de lo que tiene que ver con abuso sexual, suicidio y adicciones, porque prácticamente lo que uno presenta es que los muchachos se forman en unas comunidades diferentes, empiezan a tener planteamientos distintos y, por supuesto, ante lo que ya conocemos que biológicamente sucede, mejoran otras funciones cognitivas como tal. Y, por supuesto, uno siempre tiene que colocar, digamos, la experiencia de lo que tiene en la descendencia de uno, y cuando uno observa que el deporte realmente produce sonrisas y alegrías, algo bueno serotoninérgicamente debe estar sucediendo. Entonces, les agradezco mucho por estar dentro de esta presentación, haberme escuchado hasta este momento. Cualquier, digamos, cosas que quieran comentarme por el interno, a través del WhatsApp o a través de mi página de Instagram, con mucho gusto aquí pendiente, y gracias por todo hasta ahora. Excelente charla, muchas gracias, doctor Andrés. La verdad, muy impresionada por todo lo que nos dijo. Tenemos un par de preguntas que las estaremos respondiendo entonces al final de la sesión. Le damos la bienvenida a la doctora Eliana Marcela Rojas para continuar, digamos, todos los beneficios que nos dijo el doctor del ejercicio físico. Muchas gracias, doctora Eliana, bienvenida. Hola a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento, y agradezco a Medco y a todas las personas que de una u otra forma estuvieron involucradas en esta transmisión por el espacio para poder discernir entre la importancia del ejercicio físico y cómo hacer su prescripción para mi caso. Bueno, con mucho cariño les he preparado una presentación, entonces procedo a compartirles mi pantalla. Permítanme saber si ahí estoy compartiendo. Sí, perfecto, doctora. Y quedó oculto el comentario de, ¿sí? El que la barrita en la parte inferior. Ya no se ve. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Esto es básicamente el contenido que les quiero compartir. Vamos a hablar un poco de la magnitud del problema, lo que ya ampliamente pues el doctor habló, pero vamos a hacer tres casos puntuales. Los mecanismos neurobiológicos, cómo actúa el ejercicio, cuáles son los efectos del ejercicio y la actividad física en el control de la ansiedad y que están demostrados a través de estudios de la medicina basada en la evidencia, sobre todo en las 2 últimas décadas. ¿Cuál es el ejercicio como una opción terapéutica? Y luego vamos a la sesión final de preguntas. Entonces, a manera de introducción, les quiero contar que sí es importante hablar del impacto del ejercicio como un efecto ansiolítico desde el punto de vista de salud pública, debido a que los estudios del doctor Christopher Murray con respecto a carga global de enfermedad habla de que la salud mental, específicamente la depresión y la ansiedad, corresponden a una de las 10 principales causas de morbilidad en el mundo. Y se estima que la depresión asociada a ese trastorno de ansiedad va a ser la principal causa de morbilidad en el 2030.
Igualmente, los pacientes que debutan con un trastorno de depresión, ansiedad, tienen unos cambios en la calidad de vida y eso va a depender pues claramente de la etapa evolutiva en la que esté y esto va a llevar a pérdidas en la capacidad de respuesta de adherencia a ciertos tratamientos, en el autocuidado y esto quizás, según lo que muestran las investigaciones, y no es un quizás sino una afirmación, va a aumentar la morbimortalidad cardiovascular y metabólica. Todas las enfermedades orgánicas con un proceso de neuroinflamación tienen un componente ansioso, ¿sí? Porque tenemos incertidumbre, porque no nos adherimos a los tratamientos, porque nos cambia el estilo de vida. Y esto, a medida que pasa el tiempo, tiene una recurrencia y una cronicidad. Los trastornos de ansiedad tienen una etiología superpuesta con la depresión. Y les cuento 3 datos, bueno, 4 datos puntuales con respecto a las estadísticas. En la última publicación de la revista Lancet del 2020 se estima de que la proyección para el año 2021 es que cerca de más de 300 millones de personas tienen como mínimo un episodio depresivo en el mundo. Y he ahí la importancia de estrategias terapéuticas que complementen el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. Estamos en la era COVID-19. El doctor Alberto Monterrosa, que vive en Barranquilla, es un médico ginecólogo que hizo una investigación con 513 médicos del país y observó y concluyó que el 72% de los médicos presenta síntomas de ansiedad, de los médicos encuestados, y que de estos el 13% tienen una ansiedad severa. En vista del aislamiento social, de los cambios de la emocionalidad que trajo el COVID, de los cambios del rol laboral, se hicieron varias revisiones en las que se concluyó que la población colombiana, la prevalencia de un estado de ansiedad es de alrededor del 78%. Y para cerrar estos datos, según un estudio publicado por unos investigadores brasileños, se dice que el trastorno de ansiedad generalizada puede hacer parte de las secuelas del COVID prolongado o el long COVID, y pues esto está con una frecuencia entre el 38 al 44% según los estudios. Y entonces, preguntémonos, ¿en qué población es útil la intervención con ejercicio o actividad física? Empezamos por esa mujer gestante, en donde se estima que hay una prevalencia entre el 12 al 14% y que eso aumentó en esta época COVID. En la primera infancia, que ya lleva más de 18 meses sin tener quizás un retorno a la actividad académica regular y que claramente esto ha intervenido en diferentes entornos laborales y en nuestros roles y que quizás ha individualizado y ha proyectado unos peores desenlaces en la población mayor. Es por eso que el ejercicio físico tenemos que saber que puede ser un instrumento efectivo con un efecto ansiolítico. Los fármacos antidepresivos de los cuales nos habló el doctor Rosado y el ejercicio sugieren un mecanismo compartido que es subyacente a su efecto y se comparten muchas vías. Yo les voy a mencionar 3: mecanismos fisiológicos, vías bioquímicas y mecanismos psicológicos que me generan una sensación de bienestar, una sensación de recompensa o quizás de plenitud parcial. Algunos científicos, como esta referencia del año 2009, afirmaban que estos desenlaces no estaban muy claros, ya que el sesgo de publicación era evidente y que las características modificables de los participantes podían estar a la orden del día, ¿cierto? Y los criterios de inclusión eran quizás defectuosos y esto llevaban a subestimar la magnitud de los efectos del ejercicio. Y otro dato era de que todas esas validaciones a través de formularios, encuestas se hacían a través de la red o a través de un envío online para que las personas contestaran y pues había mucha subjetividad en la información. Esto pues es un dato, hay que darlo, de hace más, alcanza a ser casi 2 décadas.
Actualmente existe suficiente evidencia en donde nos indica que el ejercicio sí tiene que ver con cambios en la cognición del individuo y que estos procesos están ligados a fenómenos diferenciales que pueden tener un impacto importante en la función cognitiva. La cognición es un proceso mental que es bastante complejo, fundamental para adquirir conocimientos, modelar nuestro comportamiento, la adherencia a ciertos hábitos, la toma de decisiones y lograr claramente metas personales. Y esto tiene que ver con un cambio conductual, con los factores psicosociales que intervienen en la descripción de salud, con la higiene del sueño, con la aptitud cardiorrespiratoria, ¿sí? Y con la vulnerabilidad social y la calidad de vida del individuo. ¿Y en dónde ocurre toda esta función cognitiva? Acá en dos, pues como lo decía el doctor, es un proceso global, pero existen unas áreas claves, que es la corteza prefrontal y el hipocampo. Y es allí donde específicamente los estudios nos han señalado que hay efectos directos. Y estos efectos tienen que ver con funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos de alto nivel que nos permiten asociar ideas, movimientos y acciones simples para llevar a cabo tareas más complejas y que sin ellas la conducta no sería eficaz. Y claramente la planeación en cuanto a estrategias de cambios en estilo de vida, ya sea que me esté relacionando con enfermedades no transmisibles, llámese obesidad, hipertensión, diabetes o con algún trastorno de la salud mental, pues todo esto tiene unos efectos evidentes en la memoria de trabajo, en la flexibilidad cognitiva, en la inhibición, en el control de la atención, la fluidez verbal, la velocidad de procesamiento, toma de decisiones, y esto es absolutamente tangible desde la mujer gestante, la primera infancia y hasta la vejez. Y entonces, ¿recomendamos o no ejercicio físico como ansiolítico? Claro que sí. Esta imagen que ustedes ven acá, de hace más de 4 décadas, es quizás la primer publicación que hizo el doctor Michael Barker en relación a ejercicio, meditación y reducción de los trastornos de ansiedad, ¿sí? En las últimas décadas, pues se han visto numerosas publicaciones que llevan a pensar en que todo esto sí tiene un core, un sustento científico claro, y que existen muchos grupos de investigadores que respaldan estas acciones. Y es por eso que en las asociaciones entre el ejercicio físico, bienestar mental, conducta nutricional, se han documentado repetidamente en las últimas 2 décadas de estudio. Y es por eso que les traigo esta publicación de la revista World Psychiatry del 2020, en donde habla de la psiquiatría del estilo de vida. Esta publicación está pues en la revista de la Sociedad Mundial de Psiquiatría y es el resultado de 29 metaanálisis en estudios de cohorte y estudios prospectivos en los cuales se habló del papel del ejercicio, la cesación del hábito tabáquico, la instauración de una dieta adecuada y la higiene del sueño en la prevención y tratamiento de desórdenes mentales. Esta revista, según la clasificación para el año 2020 de medicina clínica, ocupa el 5º lugar, aquí estamos, según el factor de impacto del top 10 de revistas en medicina. Es decir, estamos frente a una publicación con un impacto estadístico, académico importante. Y esta otra publicación donde habla del papel del ejercicio en el manejo de la salud mental, pues es una publicación del 2021, de enero, en donde el doctor Patrick Smith, que es un estudioso investigador, es un psiquiatra, en la Universidad de Carolina del Norte, él se ha destacado en la última década de proponer tendencias en investigación relacionadas con ejercicio y desórdenes tipo depresión y ansiedad. Y entonces, con todo esto, con este respaldo
académico, pues entendamos cómo también existe una problemática, y es que el ejercicio regular y las habilidades de afrontamiento del estrés pueden tomar diferentes caminos dependiendo del individuo, y es porque el estrés puede tener un impacto diferencial en la adopción de un cambio de conducta, en el mantenimiento de esta conducta si es ejercicio físico y en el retorno al mismo. Me explico. No todas las personas que tienen un trastorno depresivo y ansiedad pueden tener un cambio conductual inmediato y no necesariamente se van a mantener en ese cambio conductual, y eso es uno de los problemas observados. Las personas habitualmente activas hacen más ejercicio en episodios de estrés. Lo contrario ocurre con los sedentarios, las personas que vienen siendo sedentarias y que por X o Y razón, por cambios en su habitualidad, por el aislamiento social, porque tienen unas secuelas de COVID y están ansiosos, pues difícilmente pueden hacer un cambio en su conducta si no le hacemos una invitación correcta, si no hacemos que ellos sean parte de la solución. Y claramente, pues todo esto que nos muestran los estudios es en estadios iniciales de la problemática. Algunos estudios muestran que los rasgos de personalidad y la búsqueda de sensaciones parecen independientes de la ansiedad y de la depresión, pero predicen la adherencia o no a los cambios de los estilos de vida. Y esto es más preocupante aún cuando estadísticamente sabemos que las mujeres tenemos cambios en la salud mental relacionados con depresión y ansiedad de una manera más prevalente que los hombres, en una relación más o menos 2.8 a 1, relación mujer-hombre, y que lamentablemente, según lo que muestra esta publicación, pues somos mucho más sedentarias, ¿sí? Esta es una muestra de indicadores estadísticos de la última década que lo mostró en el informe para las Américas de actividad física, y vemos cómo nosotras somos más sedentes. Tenemos un porcentaje sostenido entre más o menos el 14, alcanzando un 18% de cumplimiento de los indicadores de actividad física mínimos en América. Y entonces eso es preocupante teniendo en cuenta la estadística de incidencia y la resolución a través de un cambio. Y este es un estudio muy bonito que hicieron un portal en Inglaterra, hizo un estudio de seguimiento con 1.100 mujeres, población latina del país de Chile, donde hablaron de que qué tan culpables o no se sienten las mujeres o preocupadas de hacer ejercicio o no. Y entonces vieron que el 61% les preocupa hacer ejercicio ya que sienten que descuidan sus responsabilidades. De estas, un 30% tienen menos de 1 hora diaria disponible, según lo que daban en su relato de encuesta, y sin embargo, un 70% consideran importante que sus hijos las vean haciendo ejercicio. Y entonces vale la pena hablar de algo que ya el doctor pues nos dijo, y aquí simplemente es para recordar cómo ese deterioro cognitivo que acompaña algunos trastornos de la obesidad, ¿sí? Como es el aumento de toda esa cascada inflamatoria, que puede hacer un feedback negativo con la vía monoaminérgica y que claramente va a disminuir la producción de serotonina, dopamina y otras proteínas que están relacionadas con placer, la vigilia, el ciclo del sueño, y va a aumentar la respuesta neurotóxica, y esto va a traducirse en una peor adherencia a los cambios de comportamiento, peor escogencia de una buena conducta o de una dieta saludable. Y cuántos no hemos visto que los pacientes con una necesidad imperativa de hacer ejercicio, pues tienen un poco de cambio en la adherencia, ¿sí? Manifestada pues quizás con decisiones no fructíferas, con no adherencia a los programas, etcétera. Y esto es preocupante cuando vemos cómo la ansiedad se relaciona con la enfermedad cardiovascular, según esta publicación del 2021 y lo que hemos sabido siempre, pues
porque allí hay un entorno en factores psicosociales, factores demográficos, factores que ya vimos con el doctor Andrés. Y es claro como también es necesario la intervención a través del ejercicio en los pacientes post-COVID, ¿sí? Se conoce que el SARS-CoV-2 es un virus neurotrófico que puede afectar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que toda esa tormenta de citoquinas que conocemos, que estos son los gestores, pues pueden hacer muerte neuronal programada, cambios en la sinaptogénesis, cambios en la velocidad de producción de neurotransmisores, en su biosíntesis y en el eje HPA, o que se va a traducir en disturbios de percepción, deterioros cognitivos, depresión, psicosis, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, ansiedad, entre otros. Y entonces, ¿cómo explicamos el efecto ansiolítico del ejercicio? Existen mecanismos neurobiológicos y existe una regulación emocional y fisiológica. Y quizás esto es lo que más siempre se ha conocido respecto pues a la acción de la serotonina y el ejercicio. Pues la serotonina es un neurotransmisor clave en el sistema nervioso central y en el sistema entérico. En un 90% se produce en el intestino y es un neuromodulador de gran relevancia en la regulación de estados de ánimo y en la función fisiológica y conductas animales a lo largo de toda la escala filogenética, y esto incluye al ser humano. Y entonces es así como nosotros debemos hablar también de esa conexión músculo-cerebro en el momento de entender por qué el ejercicio es útil. Entonces, el músculo esquelético actúa como un secretoma que con la excreción a raíz de la contracción muscular de la PGC1-alfa, pues puedo generar otros cambios en ciertas moléculas conocidas como mioquinas, que por allá en el 2003, la doctora Ben Peterson en Dinamarca, pues hizo varias investigaciones, y específicamente en la relación del ejercicio y la ansiedad tenemos que hablar de 3 o 4 mioquinas específicas, porque han sido descritas más de 100. Una es el factor neurotrófico cerebral, la catepsina B y la irisina, ¿sí? La catepsina B tiene la propiedad de pasar la barrera hematoencefálica y de activar en las conexiones neuronales procesos de sinaptogénesis para generación del factor neurotrófico cerebral. Y esto va a llevar a neurogénesis en el hipocampo, ¿sí? Que es pues esa porción de nuestro cerebro que se encarga de la memoria y del aprendizaje, y claramente esto va a generar cambios en estado de ánimo y depresión. La irisina también tiene la propiedad de pasar la barrera hematoencefálica y de aumentar la producción de BDNF, y también está involucrada en la participación de la grasa blanca a grasa parda o rosada, que pues eso son los lineamientos que se ha visto a través de modelos animales y de modelos en humanos. Igualmente, el ejercicio, la contracción muscular a través de un ejercicio aeróbico, inicialmente pensamos que la felicidad era correr, hacer ejercicio aeróbico, montar bicicleta, caminar, pero los estudios muestran, y como lo vamos a ver, el ejercicio de fuerza también está involucrado en la producción de otras 2 mioquinas, como es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y el BF o factor de crecimiento vascular endotelial. Todas estas sustancias conocidas científicamente como mioquinas, pues contribuyen a acciones como neurogénesis, sinaptogénesis, proliferación endotelial en el cerebro, y claramente se van a modular todos estos procesos. Y pues aquí tenemos un ejemplo de qué es el BNF. Es una proteína que actúa como factor de crecimiento de la familia de las neurotrofinas, y que vemos que ha sido estudiada en modelos animales, en modelos humanos. Tiene una proenzima, un proBNF y un BDNF maduro, y que aquí
tenemos un circuito de actividades, de estados en los cuales el ejercicio está presente. Y el ejercicio aquí, pues según esta referencia, pues está considerado como un factor que modula todo este fenómeno. Las líneas que son discontinuas, pues vemos como, o sea, el envejecimiento, la enfermedad de Alzheimer, disminuyen la calidad y la cantidad de BDNF. Entonces, saquemos nuestras conclusiones. ¿Es útil en esta época o en esta patología hacer un tipo de entrenamiento? Claro que sí, y pues no solamente sino en todo esto que es nuestro circuito de crecimiento y desarrollo, y en donde también impactan algunos factores de estrés crónico. Esto nuevamente, pues lo que ya sabemos y hemos visto. Y entonces, ¿recomendar ejercicio físico como ansiolítico? Claro que sí. ¿Y qué dicen los estudios? ¿Qué será mejor, ejercicio aeróbico o de pesas? Entonces les muestro. Este es un estudio un poco antiguo, de 1993, donde el investigador Martinsen utilizó dos grupos poblacionales, un grupo que fue de 51 personas que fue sometido a ejercicio aeróbico, otro grupo que fue sometido a ejercicio no aeróbico, así lo consideraron en su estudio. Básicamente esto era sesiones de caminar en una banda para la actividad aeróbica, y no aeróbica era solamente hacer 2 veces a la semana ejercicio de stretching, ¿sí? Y el ejercicio aeróbico 1 hora 3 veces a la semana, ¿sí? El tiempo de intervención fueron 8 semanas. Esta es la relación de mujer-hombre y la edad promedio entre 18 a 65 años. 58 de estas personas tenían trastorno de ansiedad. Estas son las conclusiones del estudio. La reducción de las puntuaciones de depresión en los dos grupos fue casi igual. Esto indica que los efectos antidepresivos asociados con el ejercicio físico no se limita a formas de ejercicio aeróbico intensivo únicamente como se creía. Esto es de 1993, este estudio. Y existe una fuerte correlación positiva entre el aumento del consumo de oxígeno máximo y la reducción en las puntuaciones de depresión en los hombres. Parece ser, y en estudios en modelos animales y en humanos, parece ser que nosotras tenemos una cierta resistencia a la respuesta y a la producción de BDNF. Es quizás por razones hormonales, según lo que se ha podido concluir. La mejora de la actitud cardiorrespiratoria en sí no juega un papel esencial en el tratamiento de la depresión clínica, es decir, que algunos formularios reportados por los pacientes que participaron del estudio, pues mejoraban sus indicadores de depresión, pero no mejoraron su actitud cardiorrespiratoria medida a través del consumo de oxígeno. Entonces, esto sería una propiedad que no va a depender la una de la otra. Y entonces, este otro estudio del Dr. Wilk del 2020, respondiendo esta única pregunta, pero quizás ellos tuvieron otras, ¿influirá en nuestro cerebro si usamos pesos libres o máquinas? Entonces, en este estudio utilizaron 42 adultos sanos, 26 hombres, 20 mujeres, hicieron una sesión de ejercicio agudo, 45 minutos de entrenamiento. Estos fueron los ejercicios libres y estos fueron los ejercicios con máquinas, y lo que encontraron es que el ejercicio con pesos libres, pues mejoraba la atención de colores, la inhibición, detección visual, flexibilidad cognitiva. Todo esto está ubicado dentro de aquellas funciones ejecutivas del área prefrontal, y el ejercicio con máquina solo estaba relacionado con una detección visual, y los dos mejoraron el trofismo muscular. Este es otro estudio del 2018, donde también es un metaanálisis y una metaregresión, donde revisaron RCT y llegaron a la conclusión que el volumen total de entrenamiento con ejercicios de resistencia y el estado de salud y las mejoras en la fuerza se asociaron con un efecto antidepresivo, utilizando una muestra significativa. Y es así como resulta, y también les quiero contar que el ejercicio físico multicomponente tiene varias investigaciones como intervención, como modelo o formato de ejercicio para el control de la depresión y ansiedad.
y otras alteraciones de salud mental. Y este modelo multicomponente, pues del cual se habla en la última década, y aquí hay una referencia importante, esta última es una referencia del año 2021, donde participaron algunos colombianos, tuvo la oportunidad de participar el doctor Cano, que es el director del área de geriatría del Hospital San Ignacio, el doctor Robinson Ramírez y el doctor Michael Izquierdo, que es líder a nivel mundial en publicación de ejercicio en paciente mayor de 60 años. ¿Y a qué hace referencia a esto? A que debemos utilizar estrategias desde el ejercicio de fuerza, ¿sí? Entonces lo tenemos aquí, pues no solo es para el aumento de la masa muscular, que se puede hacer con pesos libres, con el propio peso corporal o con máquinas. El ejercicio cardiovascular, entonces aquí tenemos dos ejemplos cualquiera, caminar, pedalear, a una intensidad que oscile entre el 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad, y algunas otras intervenciones han utilizado el 65% de la frecuencia cardíaca de reserva. También utilizar estrategias de equilibrio, flexibilidad. Dentro de estas pues está el estiramiento, el yoga, el pilates, cambios como el tai chi, pero pues les cuento aquí cuáles son los que de una forma actualizada y en el último quinquenio pues tienen un respaldo a través de las investigaciones. Y esta investigación del doctor Jason Benny, que es un epidemiólogo, que trabaja en Estados Unidos y que quizás es el líder en investigación en el impacto de condicionamientos de actividad física y toda la parte de respuestas estratégicas desde el punto de vista de salud pública, hizo esta otra publicación con una muestra muy significativa de 1.48 millones de adultos, y fue entre los años de 2011 a 2017, utilizando la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud, o NHIS. Esta encuesta evalúa ingresos, hábitos, estilo de vida saludable, la presencia o no de enfermedades no transmisibles y el número de desenlaces. Y esta investigación respalda los anteriores postulados. Y entonces veamos por edades qué podemos hacer. Esta es una publicación del grupo de Sampasa del 2020, donde se combinó la estratificación de resultados de los niños menores de 14 años que se involucraban en un fenómeno de actividad física, en que se les evaluó el tiempo sedente frente a pantalla y el ciclo y la duración del sueño y su asociación con síntomas depresivos. Y aquí quizás esta imagen es para resumirles los hallazgos. Vieron que se alteraban 4 componentes: el desarrollo cognitivo debido al tiempo excesivo en pantallas, el sobreuso de internet, el abuso el tiempo de juegos, y todo esto se resumía en una conducta sedentaria, y eso tenía un impacto a nivel cognitivo, salud mental, salud física y en el desarrollo socioemocional de estos niños. Y aquí está presente pues la ansiedad, el mal genio, se aumentó en un 11% la tasa de adicciones, un empeoramiento de la respuesta en marcadores de desarrollo educativo. Y bueno, y en la Edad Media, estudios muestran una asociación entre 150 minutos a 246 de actividad física en una intensidad moderada, con la conservación de las regiones cerebrales prefrontales y temporales durante un periodo de 9 años, lo que reduce de una forma sostenible el deterioro cognitivo. ¿Y qué tenemos como respaldo científico de población mayor? Pues hay varios estudios como este, que ya fue hace 5 años, 2016, donde en una muestra, es un RCT, donde evaluaron el efecto del estiramiento en mujeres menopáusicas y cuál es el impacto de este en síntomas depresivos. Y pues el protocolo sencillo, 20-40 segundos de estiramiento en un total de 10 minutos, se vio que lo más benéfico fue mejorar la calidad
del ciclo sueño-vigilia, mejorar su independencia y su autopercepción. Eso dice pues los resultados, y tuvo un impacto en un 22% en la probabilidad de ansiedad y depresión. También se disminuyeron los síntomas vasomotores de una manera muy apreciable, los síntomas vasomotores relacionados con la perimenopausia en estas mujeres. Este es quizás el estudio que ha tenido una muestra poblacional más fija, fueron 191 mujeres. Esto es una cohorte española. La edad promedio es entre 45 y 60 años, las edades entre 45 y 60 años, y el promedio de edad de 53 años, y donde consideraron que la actitud física general y todos sus componentes sí se asociaron con una menor depresión, ansiedad y afecto negativo. Este estudio se llama Flamenco, pues la traducción esta frase que tenemos acá como Fitness League Against Menopause Cause, que listo. Entonces, estos eran los criterios de inclusión de este estudio, y esto fue básicamente la intervención a través de ejercicio. Se intervinieron, el tiempo total de intervención fueron 16 semanas, habían 10 minutos de calentamiento, 40 minutos de acondicionamiento, ¿sí? En una intensidad moderada, y 10 minutos de vuelta a la calma. Entonces, hay suficiente evidencia muy actualizada con respecto a la respuesta de ejercicio, dieta y demás aspectos relacionados con nuestra salud mental. Y no podemos individualizar la respuesta serotoninérgica, la respuesta desde el punto de vista de mioquinas, la respuesta de BNF, catepsina B, etcétera, a solo el ejercicio cardiovascular. Como podemos ver, gran parte de los estudios tienen una implementación de un ejercicio relacionado con la actividad cardiovascular, con ejercicios de fuerza y con una nutrición saludable. El yoga también tiene unos efectos, y hay muchísimos estudios que respaldan los efectos ansiolíticos de esta técnica, el impacto en la emoción, el control del estrés y en mejorar la cognición en todas las etapas de la vida. Y esta otra publicación del año 2018, en donde habla de cómo se genera a través de esta conducta, yoga terapia, pues se genera una estimulación vagal, una disminución en la percepción de estrés, y que hay unas respuestas desde el punto de vista del tejido musculoesquelético, que lleva una activación del sistema parasimpático con una modulación en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en la frecuencia cardíaca de reposo, en la tensión arterial, en la sensibilidad del sensor varorreflejo, en la respuesta de las citoquinas, en la calidad y la cantidad del sueño, que algunas veces no es nada reparador en los pacientes con depresión y ansiedad. También el mindfulness está pues como una técnica acreditada desde hace más de 2 décadas, de que tiene un impacto en la disminución del NF-kappa beta, en su actividad transcripcional, en los niveles de PCR, en la cantidad de citoquinas inflamatorias que se puedan generar por ciertas noxas, en la inmunidad celular y en la actividad telomerasa, y esta actividad de la telomerasa pues tiene que ver con el envejecimiento saludable. Y en el adulto mayor, claro que también hay, es quizás en donde se han encontrado grupos poblacionales más grandes. El cambio en la capacidad física es significativamente asociado con la puntuación de depresión entre las personas mayores, y ese cambio en la capacidad física y en la calidad de vida pues está asociado con procesos de dinapenia y sarcopenia. Y este es otro estudio, el estudio IGNITE, donde investigan cómo el doctor Erickson y su grupo,
cómo el ejercicio programado sí puede tener una intervención en la neurocognición de población con edades promedios entre 60 y 85 años. Bueno, y entonces, como dice acá, ¿por dónde empiezo? En aquel paciente que tiene unos cambios en su salud mental, que tiene un trastorno de ansiedad, depresión, y pues por una entrevista motivacional donde el paciente reconozca sus falencias, donde el paciente se le invite a un cambio conductual, a una herencia en un mejor estilo de vida, y no, eso no solo me refiero a haga ejercicio y coma mejor, sino que se motiva a mejorar sus relaciones interpersonales, a crear un mejor hábito del sueño, a tener una nutrición más estratégica y unos cambios en su cronobiología. Y esto también va a ir asociado al tipo de actividad física que desarrolle, al tiempo de comportamiento sedentario y algunos otros factores que están aquí descritos. Y entonces la dosificación pues puede oscilar entre mínimo 10 minutos y hasta 21 minutos para lograr reducciones en el estado y el rasgo de ansiedad. Eso dicen los estudios. Y un máximo de 90 minutos sesión que no sean más de 4 o 5 veces semana y que en total por mes sean 23 sesiones, según lo que nos respalda la información de este grupo italiano de investigación que salió en Sport Medicine en el 1991 y en la revista Lancet de Psiquiatría en el 2018. Y vuelve a aparecer el entrenamiento multicomponente que ya les explicaba, y esta es una publicación, está en inglés, pero ya les cuento el resumen en nuestro lenguaje, y pues el doctor Rohrbach en el 2020 habló de cuáles son las características de esta prescripción de ejercicio en cuanto a modo, intensidad, frecuencia, duración, progresión. Entonces, aquí, pues, los estudios respaldan estas actividades: caminata libre, vitamina N, bicicleta con recumbent, natación, baile, algunas técnicas marciales, intensidad moderada, alrededor entre el 65 al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva, y en una frecuencia de 3 veces por semana, y que se tenga una modificación interválica de la duración, ¿sí? Que se empiece 3 minutos a una moderada intensidad y se sigan 2 minutos a una baja intensidad. Que esto se reevalúe después de la 4ª semana y que se aumente en tiempo a 5 minutos de moderada intensidad y 2.5 minutos de baja intensidad. Y así progresivamente, después de las 8 semanas, alcanzar 10 minutos a una intensidad moderada. Estos son los ejercicios, los dejé pues como está en la publicación original, y los ejercicios que han utilizado en los diferentes estudios. Intensidad bajo, el entrenamiento de fuerza, pues que sea 2 días a la semana, no más, 48 horas de diferencia entre una sesión y otra, el tiempo total, y que se incremente un 10% de una RM por cada 2 semanas. Esto es la parte de flexibilidad y el enfriamiento. Básicamente, esto es lo que sucede en un tipo de entrenamiento concurrente. Y pues esto es en resumen lo que pasa con la actividad física, el mejoramiento de mi capacidad cardiorrespiratoria y en los cambios a nivel cognitivo. Y estas son mis recomendaciones finales. Prescripción del ejercicio es un acto médico que debe hacerse de manera integral e individualizada. Ser físicamente activos para ser cognitivamente sanos desde edades tempranas es nuestra tarea, y es la tarea de fomentar espacios desde mi acción como médico, como enfermera, como fisioterapeuta, como paciente que somos todos en este proceso. El fomento de la buena condición física tiene una función neuroprotectora y hay evidencia suficiente que lo soporta, que comienza desde la gestante y se fortalece en la adolescencia. Esto debe ser un fuerte argumento para cambiar el comportamiento de nuestra población y del sistema educativo en Latinoamérica. En la población general, la prescripción de ejercicio individualizado debe establecer unas metas reales y alcanzables en aquel paciente que está deprimido, que está ansioso, que tiene trastornos del sueño, y no extrapolar estos beneficios a la mejoría en sentidos de marketing
marketing o estético, sino a una mejoría sintomática y de calidad de vida. Y así debemos educarnos. Y sigamos educando a nuestros pacientes, pues es la única posibilidad de soñar y generar cambios para la longevidad de lo que tanto hablamos. Muchísimas gracias. Excelente intervención, muchas gracias, doctora Eliana. ¿Sí? Y pues vamos aquí a continuar con las preguntas del día de hoy. Tenemos aquí, nos han formulado, Cresomer desde Medellín, nos dice más o menos como un caso, dice, creo que la pregunta va dirigida al doctor Andrés, pero yo creo que también la doctora Eliana puede participar. Dice, en una persona adicta por cocaína que en sus periodos de intoxicación o consumo pasa desde estados estimulantes a estados depresivos, alterando el funcionamiento del sistema cardiovascular. ¿Cómo sería su manejo si en su fase inicial el ejercicio aumenta la presión arterial? Y dice que la gran mayoría de los medicamentos antidepresivos aumentan la tensión. ¿Cómo se prescribiría el ejercicio en este caso y qué antidepresivos se escogería? Entonces él más o menos dice que en las personas que son adictas a cocaína, pues esos periodos de fluctuaciones entre ansiedad y depresión, ¿cómo se puede prescribir el ejercicio? Ya que sabemos que los antidepresivos aumentan la presión arterial. No sé si el doctor Andrés o la doctora Liana quieren contestar. Bueno, la respuesta es la siguiente. Lo que pasa de la cocaína es que la cocaína, como lo acaban de explicar muy bien, es un eufórico que termina en un proceso después de crash down, ¿no? Depresivo. Entonces, digamos, algo que nunca se colocó en los manuales diagnósticos era lo que en algún momento intentamos llamar trastornos bipolares secundarios a consumo de sustancias. Entonces, en este caso, la cocaína. La cocaína realmente produce un fenómeno muy parecido porque, como lo acabas de explicar muy bien, es esas subidas y bajadas. Todos los fenómenos físicos que se producen en las sustancias, no importa si es desde el cannabis hasta la heroína y otras sustancias químicas más que se han dado modernamente, producen la mayoría la misma sintomatología, cambios de la presión arterial, sudoración, diferentes, digamos, síntomas físicos. Eso hace parte de la primera fase, que es la abstinencia como tal. No hay una prescripción para la cuestión desde el punto de vista de la actividad física, es decir, si la persona en ese momento siente que tiene la posibilidad de poder realizarlo, pues no hay nada que diga lo contrario. Segundo, en realidad los antidepresivos hay que verlos de diferentes maneras. Como explicaba anteriormente, los antidepresivos también pueden ser manejados como ansiolíticos en algunas dosis. Entonces, nunca respondo, por ejemplo, cuál sería el mejor antidepresivo para la persona, en este caso particular con la adicción de cocaína, con la sintomatología que me están mostrando, porque digamos, primero la historia tiene que ser más amplia, tendría que ver muchas cosas como la fase de la adicción en la que está el paciente, y segundo, porque prácticamente la individualidad de cada uno es diferente y a lo mejor para los que uno le sirve una cosa, le sirve otra en el amplio mundo de los antidepresivos. Entonces, digamos, la respuesta concreta, uno, si puede realizar un proceso, digamos, de ejercicio físico en cualquier fase de los tratamientos de adicción, y segundo, cuando hay una necesidad farmacológica, pues por supuesto se estudia si realmente tiene un efecto secundario. Excelente, muchas gracias, doctor Andrés. No sé si la doctora Eliana conozca algún caso. Bueno, como en respuesta a esa pregunta de que en su parte final dice cómo se prescribiría el ejercicio, pues realmente digamos que como veíamos en la imagen de el qué hacer, este paciente se individualiza y se revisa si tiene como asociación de una enfermedad no transmisible tipo hipertensión arterial sistémica y que esta no sea solo secundaria al uso y al abuso de la sustancia. Y claramente dentro se planean la intervención de la prescripción pues a través de unas zonas de entrenamiento, y esto pues es lo que veíamos y señalábamos en la presentación de que no debe pasar el 65% de la frecuencia cardíaca máxima calculada, y preferiblemente a través de un test de esfuerzo, y que claramente esto esté ligado al control de otros factores de riesgo que pueda tener este paciente. Excelente, muchas gracias. Igual es muy importante también en estos pacientes con adicción a cocaína, todos los efectos adversos a nivel cardiovascular, es enviar con la valoración, como decía la doctora, de riesgo sobre todo cardiovascular, ¿sí? Ecocardiograma, electros que se puedan
digamos, poder realizar para ver complicaciones por el uso de estas sustancias que sabemos que afectan y tienen secuelas a nivel cardiovascular. Y es muy importante a la hora, pues, de realizar algún tipo de ejercicio cardiovascular, que como nos decía, que está muy indicado el entrenamiento interválico, pues ver y determinar estas zonas de entrenamiento. Entonces, como decía el doctor Andrés, pues está realmente indicado el ejercicio en cualquier fase de la adicción, ¿sí? Siempre y cuando haya una valoración de estos riesgos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo le tengo una pregunta al doctor Andrés. Digamos que, y yo creo que aquí se identifican muchos de mis colegas y muchas de las personas que tienen contacto con la prescripción del ejercicio en el proceder diario, y es qué hacer con esas pacientes que están, mujer, que tienen un riesgo cardiovascular muy aumentado, que tienen más de 50 años, están obesas y que sí, quizás, perdónenme y abro comillas, les duele todo y aparte de eso tienen un trastorno ansioso asociado a la o posmenopausia. Pues, ¿qué hacer desde el punto de vista de este cambio conductual? En su caso, ¿cuál es la sugerencia como psiquiatra? Bueno, lo que pasa es que como en los últimos años he ingresado mucho en lo que se llama la parte de psiquiatría nutricional, entonces para mí podría, digamos, en algún momento hacer la presentación también de cómo los alimentos podrían, entre otras cosas, producir una estabilización en ese precisamente pacientes menopáusicas o posmenopáusicas. En realidad, incluso el uso principalmente a base de soya tiene esa función a nivel estrogénico muy importante, pero como tú dices, tiene que individualizarse mucho el tratamiento. Segundo, la parte desde el punto de vista, obviamente, de la valoración para realizar una actividad física, tiene que ver con eso que tú estás comentando. Por supuesto, hay una valoración al principio que se tiene que dar para poder producir cuál sería individualmente esa actividad física más apropiada para la persona. Entonces, realmente los resultados de las personas con buenos procesos nutricionales o nutrición que de alguna manera estén basados mucho en esos componentes hormonales apoya mucho el concepto. Ahora bien, como tú misma mencionabas, si hablamos de procesos de obesidad, hay un daño a nivel metabólico, hay un daño a nivel, digamos, de la conducta y demás, producida por la secundario, el daño neurológico, que por eso hay que trabajarlo precisamente, porque lo que tenemos que empezar es a producir como un equilibrio psicofísico para que la persona pueda, digamos, desarrollar actividades y demás. ¿Qué es lo más importante? Que todos los que estamos aquí presentes comprendamos que pacientes, digamos, con este tipo de cronicidades hay que tener la paciencia adecuada para poder entenderlo y comprenderlo, porque lo que sucede es que, claro, es muy fácil cuando uno tiene, entre comillas, un paciente particular, y en este mundo moderno uno ve grupos de WhatsApp y ahora hay 10.000 coaching y entonces, mejor dicho, todos ellos utilizan preguntas y respuestas para todo. Se le fue el audio, doctor Andrés. Se le fue el audio, un momento. ¿Aló? Se le fue el audio, un momento. ¿Se fue el audio? Sí. ¿Por dónde iba? Antes de que se fuera. Nos estaba comentando que pues, los grupos de WhatsApp y que tenemos... De cómo, digamos, exacto, los grupos ahora nosotros podemos utilizar muchas herramientas, especialmente que abrimos bastantes grupos a nivel de WhatsApp, a nivel terapéutico, para hacer los apoyos. Lo que pasa es que obviamente cuando ya hablamos de instituciones prestadoras de servicios para que las IPS lo presten, los tiempos se vuelven muy reducidos para dar una explicación muy elevada. Yo en una presentación que tenía el día de ayer, yo creo que nosotros los médicos principalmente deberíamos tener hora y media en una primera cita para poder incluso explicarle a la gente cómo funciona una célula y una molécula. Lo que pasa es que es increíble, o sea, hablamos de obesidad, por ejemplo, la gente rebaja de peso y no le explicamos que la célula mantiene, digamos, un tamaño y un número. O sea, son cosas que parecen... digamos, extrañas desde el punto de vista del conocimiento, pero que obviamente es muy difícil transmitirlo por los tiempos o a veces porque definitivamente se nos olvida hacerlo. Entonces, digamos, yo te regreso a la pregunta, desde el punto de vista, Eliana, de lo que tú has visto en este tipo de pacientes, ¿cuándo tú prescribirías y de qué manera, obviamente, dentro de la individualidad, el manejo desde el punto de vista de la actividad deportiva? Bueno, en el sentido de individualizar. Sí.
Claro que sí, digamos que acordémonos que el hecho de que un individuo se adhiera a un tipo de entrenamiento o una actividad deportiva específica, pues tiene mucho que ver con la parte mental, con la respuesta cerebro-acción y con toda la evaluación cognitiva que tenga respecto a ese cambio de conducta. Entonces, es por eso pues que no todos hacemos fútbol, no todos quieren ir al gimnasio, y claramente desde el punto de vista de que la evidencia muestre respuestas de mejora en la cognición, en las funciones ejecutivas, en la memoria, a través de algún tipo de deporte, pues hay evidencia infinita, y pues no, digamos que no tenemos una indicación específica, sino que siempre está ligado a la herencia individual, el gusto. Bueno, y tú mencionabas una pauta importante dentro de tu presentación, que precisamente, por ejemplo, en los casos de obesidad, ese daño metabólico y se complementaba con lo que yo le decía del daño energético, por ejemplo, con la mitocondria, hace que precisamente uno a veces piense que la persona no esté motivada, o es que no es que le dé la gana de no hacerlo, o es un factor puramente de voluntad, pero es que en realidad, como les decía desde la neuroimagen, hay un daño no solo en la decisión, sino que hay un daño, como lo mostró Eliana también en su presentación, donde prácticamente no es tan fácil simplemente decir, tome la decisión para salir adelante, sino que hay factores biológicos que impiden que la persona pueda tomar, entre comillas, la decisión. No todo es voluntad, ¿no? Hay unas situaciones, digamos, de daños estructurales que a veces son más allá de que la persona quiera o no. Y a veces también el factor motivador es algo complicado, porque muchas veces, por decirlo así, no conocemos estos procesos como patológicos, tratamos de dárselo a la población como un proceso de cambio saludable, y por supuesto la resistencia es porque la persona tiene que hacer un gran gasto energético, un gran gasto en su voluntad para realizar la actividad, y muchas veces el deseo pues no está ahí. Gracias. Si quieres, seguimos con otra pregunta de Luis Ernesto Palma. Para terminar, dice que desde la psiquiatría, ¿cuál es el origen de la fibromialgia? El doctor nos comentaba que la fibromialgia prácticamente era una enfermedad de depresión y ansiedad, ¿sí? Y pues nos mostró igualmente que puede ser una enfermedad inflamatoria. Entonces sí es interesante desde la psiquiatría ver la fibromialgia. Lo que pasa es que la fibromialgia, las vías del dolor y las vías de la depresión son las mismas, ¿no? Por eso es que muchos utilizan antidepresivos para los cuadros, digamos, para el dolor. Entonces, la fibromialgia es precisamente eso, una ruta neuronal, una ruta, un circuito que está, digamos, ligado a eso, y cuando pues hay cronicidad, la somatización normalmente es a nivel muscular y además a nivel, digamos, estomacal. Entonces, por eso es que la fibromialgia, las inflamaciones a nivel, digamos, de las fibras musculares se presentan en este tipo de casos. Bueno, aquí para agregar un poco, en sus principios, la fibromialgia se consideró como una disautonomía y se considera, y pues como bien lo dice Andrés, digamos que los primeros estudios en revisar el comportamiento de la manifestación sistémica de un paciente con fibromialgia, pues se hizo en hospitales psiquiátricos, ¿sí? Entonces, sí hay una alteración del eje HPBA y un cambio en la modulación autonómica de estos pacientes. Sí, muchas gracias. Seguimos entonces. Les recordamos que está en el chat el formulario de asistencia para que lo estén llenando. Y seguimos acá con las preguntas. Nos dice Luis Ernesto, José Manuel dice que muchas gracias, doctora, por la presentación. Luis Ernesto Palma dice excelente webinar, felicitaciones a Medco. Y Elizabeth dice muchas felicitaciones a la doctora Eliana por tan excelente información. El doctor Javier Velázquez, muchas gracias por las presentaciones, excelente abordado el tema, ¿sí? Y tenemos acá a Diana Ruiz, dice excelente webinar, muchas gracias a todos. Y dice aquí la rehabilitación cardíaca, dice, hay una pregunta, dice, ¿hay banderas rojas durante la vigilancia de la depresión por ejercicio? Que deben estar como pendientes de algún signo de alarma o durante la ejecución, digamos, del ejercicio, creería yo.
Bueno, realmente en respuesta y gracias por la pregunta del grupo de rehabilitación cardíaca, pues que yo haya leído en lo que consulté, no existen unas banderas rojas como ocurren en otras patologías, específicamente en desórdenes musculoesqueléticos como el dolor lumbar. Básicamente lo que se dice es que, y eso me llamó muchísimo la atención, y es que en las poblaciones que han sido intervenidas en grupos o sea, grupo control y grupo de intervención, pues se veía que había unas restricciones para la participación en ejercicios o competencias de alta intensidad, porque eso podría exacerbar la ansiedad y la depresión, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dicen los investigadores que han tenido la oportunidad de tener impacto en grupos poblacionales grandes y que pues nos dan los aportes desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia. No sé, Andrés, si tenga alguna respuesta complementaria. No, pues digamos que en los pacientes de actividad física en la clínica nunca tenemos como revisión fuera, digamos, de la parte física inicial de valoración. Y una cosa que quería resaltar cuando tú mencionabas lo de meditación, yoga y este tipo de situaciones, hay un libro buenísimo del doctor Humberto Maturana que falleció hace poco, que se llama Alba Emotion. En ese libro, él hace una revisión de la parte psicofisiológica de lo que tiene que ver con su compañera de libro y es, digamos, el contenido de cómo aprendemos a respirar según la emoción. Entonces, cuando hablamos de meditación, yoga, cosas por el estilo, normalmente lo que estamos haciendo es llegar al proceso donde ese tipo de respiración está dada a la calma, por decirlo de alguna manera. Lo que hace la psicofisiología desde el punto de vista del tratamiento terapéutico de las emociones es enseñarle a la persona cómo respira, por ejemplo, cuando está ansiosa, cuando tiene miedo, es decir, la persona aprende cómo es el contenido de su respiración y va llevando un ejercicio que, por ejemplo, para volver a la alegría, recuerda cómo respira y pues por supuesto llega a ese tipo de cosas, mientras que la meditación y el yoga lo que siempre nos toca mantener es una calma, digamos una calma, y pues sabemos que hay unas cuestiones a nivel de ondas cerebrales y todo que se da con este tipo de respuestas. En todo, pues siempre hay que ver qué funciona y qué no, porque pues también hemos tenido pacientes que han tratado, digamos, el yoga y la meditación y le pasa al revés, se le exacerba principalmente el cuadro, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de entender que todo funciona, pero todo tiene que ser evaluado. Sí, muy bien. El mindfulness que también nos dijo la doctora Eliana. Bueno, muy bien. Gracias por los comentarios de agradecimiento por el webinar. Otra pregunta para la doctora Eliana. Nos dice Juan Zúñiga, dice, doctora Eliana, buenas noches. ¿Considera la utilización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la intensidad del ejercicio con base a las zonas fisiológicas de la ergoespirometría como biomarcadores de diagnóstico inicial y como guías diarias del entrenamiento para el manejo de las enfermedades psiquiátricas para la prescripción del ejercicio individualizado? A la ergoespirometría en esos pacientes. Sí, claro, yo considero que sí es útil esta herramienta. Estos biomarcadores nos mencionan o nos informan las condiciones fisiológicas del individuo y claramente, pues a través de ciertas zonas que nos reporta este informe, la ergoespirometría, pues podemos hacer una individualización de la intervención y acordémonos que todo esto pues conjuga en el sistema neurovegetativo, en el tono vagal y en la respuesta fisiológica, el sentido de la correlación cerebro, músculo, y pues ahora tenemos un nuevo integrante y que tiene mucha descripción y es en la parte de la función intestinal. Entonces, claramente, pues, individualizando la respuesta en este paciente, pues, sí sería una herramienta estratégica y útil para este tipo de intervención. No sé si algo de la utilización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también nos pregunta Zúñiga, el doctor Zúñiga. Sí, es un marcador útil desde pues, toda la parte funcional que tenemos en el trasfondo del origen de estos cambios en cuanto a depresión y ansiedad. Sí, es un marcador útil y muy pocos estudios de los cuales tuve la oportunidad de revisar han tenido en cuenta estos parámetros de biomarcadores. Exacto, gracias.
por la respuesta. Gracias, Juan, por la pregunta. Seguimos aquí con Asomenopausia Nacional pregunta. Sabemos la importancia de la actividad física en la menopausia. ¿Cómo se inicia un plan de ejercicio en una mujer en perimenopausia cuando no ha ejecutado ejercicio antes? Bueno, entonces la idea es valorar la disposición de esta paciente a un cambio, a poder generar un registro en su vida diaria de 24 horas para tener un cambio comportamental de 10, 20, hasta una hora, los que en la mujer pues tenemos cambios después de los 10 minutos. O sea, no vamos a decir que el ejemplo que nos colocan acá en la pregunta, pues sea un ejercicio, una dosis de 10 minutos diario, vaya a impactar en quizás la obesidad, en los indicadores de lipemia, etcétera, pero sí va a ayudar a que module un cambio en la conducta, unas pequeñas dosis, y eso va a llevar a generar adherencia y va a llevar a que esto se vuelva un hábito, y ese hábito pueda progresar después de 4 semanas en el sentido del tiempo y de la intensidad. Entonces, inicialmente se deben promover actividades muy aeróbicas, entonces que camine, que baile, que utilice la bicicleta, que no tenga la elíptica de perchero, que tenga caminatas en espacios seguros y saludables, etcétera, y después involucrar estrategias de ejercicio de fuerza a través de autocarga y todo lo que veíamos en el entrenamiento complementario como ejemplo, ¿cierto? Pero en una persona que previamente ha sido inactiva, no debemos generar estrategias rígidas y estrategias que en cierto modo para esta mujer se pueden volver en una conducta difícil, no tengo tiempo. Acordémonos de lo que les explicaba de los determinantes sociales que están más presentes en la población femenina y que quizás no percibimos la necesidad del cambio y que dice, pues yo ya tengo 50, yo no voy a ser reina de belleza, yo no sé qué, pero porque solo tienen un concepto pesocentrista, pero nadie le ha explicado que se le duplica el riesgo cardiovascular, que tiene una ventana de oportunidad para el cambio, que quizás esto le va a ayudar a prevenir la osteoporosis y que también le va a ayudar a ser un poco más feliz. Sí, es difícil, porque como decía el doctor, siempre tienen obesidad o fibromialgia, entonces obviamente el dolor va a ser difícil, artrosis degenerativa. Entonces, muy bien, muchas gracias, doctora Ariana, por la respuesta. Aquí Cresomer Medellín pues, nos dice también una afirmación, dice, la actividad deportiva siempre estará indicada, sobre todo el ejercicio cardiovascular, siempre va a aportar beneficios en comparación a quien no haga nada pues, del paciente. Los efectos en los ejes hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, el sistema inmunológico, pues es importante siempre la entrevista motivacional, ¿sí? Y nos sigue comentando, dice, ya está estudiado que la fibromialgia tiene un origen en cambios de neurotransmisores a nivel neurobiológico. Como respuesta hablando pues de la fibromialgia, Alejandro Yate nos dice rehabilitación cardiovascular, ¿sí? Y muchas gracias por la respuesta, estupendo webinar, nos dice rehabilitación cardíaca. Sonia Rincón dice, doctora Liana y doctora Andrés, muchas gracias por sus exposiciones, excelentes y gratas respuestas, y pues nos siguen felicitando pues como el webinar. Andrés Rosado levantó la mano, no sé si... Yo quisiera, digamos, hacer un complemento, digamos, para que puede ser discutible o no. Cuando uno observa los factores, digamos, que producen los riesgos de enfermedades y que posteriormente pueden llevar incluso a morir, el sedentarismo no hace parte, digamos, de las primeras 5 causas, ¿no? La primera causa, digamos, de lo que nos produce los males, para ponerlo muy coloquial, o las enfermedades, es la nutrición. Posteriormente, aunque digamos, obviamente ya entramos en el mundo de la complementariedad, hay que hacer de todo un poquito para pues, ser mejor, pero sí quiero, digamos, también enfatizar que el primer cambio es el nutricional, porque nos hemos dado cuenta que después vienen otros factores, ya esos hábitos, digamos, del alcohol, los hábitos del cigarrillo, pero lo primero es la parte nutricional. Y también se ha demostrado
¿no? Que si hacemos una buena alimentación, como les explicaba, de revertir enfermedades que al mismo tiempo ayudan a controles de peso y demás. Por ejemplo, vuelvo y repito, la alimentación basada en plantas tiene una cuestión que, por ejemplo, la gente se sorprende conmigo porque yo como demasiado, pero la densidad calórica es tan elevada, ¿sí?, que prácticamente es lo que la gente normalmente ve en su plato de bandeja paisa versus lo que uno come a través de otras cosas a nivel nutricional. Y entonces eso conlleva a unos cambios a nivel interno. Entonces, podríamos hacer varias discusiones, ¿qué es mejor? La actividad física, la nutrición más actividad física. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno realmente ve los factores de riesgo, el primero que está normalmente es cómo nos alimentamos. Entonces, me parece importante, pues digamos, la unión de todas las especialidades y las experticias en este tema, porque, por ejemplo, en casos de fibromialgia, como acaba de explicar perfectamente Eliana, sucede que cuando una persona se sienta dolorida, que no puede moverse, que prácticamente pasa estando en la cama, y como ella dice, paulatinamente la llevamos a conductas y hábitos de movimiento, ¿sí?, fuera de la actividad física, de movimiento, donde la persona prácticamente se desestresa, y por eso les decía que también lo que pasa con el ejercicio, la actividad física, tiene que ver con la distracción, ¿no? Todas esas vías que hablamos monominérgicas, todas esas vías que acaba de comentar Eliana anteriormente, pues digamos la distractibilidad que produce la actividad física, por ejemplo, estar caminando, ver ambientes, etcétera, etcétera, apoyan mucho el proceso también. Perfecto. Dice aquí Jenny Espinosa, ¿nos pueden repetir el nombre del libro que recomendó el doctor Andrés respecto a las emociones y la respiración? Y muchas gracias por los aportes. Sí, el doctor Humberto Maturana, el libro Alba Emotion se llama. Alma. Interesante, muchas gracias por esa aportación. Listo, Viviana Morales, gracias a los profesionales por compartir sus conocimientos y buenas intervenciones. Muchas gracias a todos los que han hecho las preguntas, que están aquí hasta esta hora, compartiendo. Y hay más preguntas, habían levantado la mano. Andrés. Perfecto. Doctores, ¿quieren conocer más o menos en su experiencia lo que está como practicado allí y ha aplicado en algún caso personal, digamos, en trastornos con ansiedad, algún paciente donde se le pedido el ejercicio o en su caso las artes marciales mixtas, que haya tenido alguna adherencia y pues resultado exitoso, que te ha presentado algún caso, o cómo nos puede comentar algo de la tesis que está realizando? Eliana, ¿contestas tú primero? Sí, claro, desde mi experiencia y en el grupo que he tenido la oportunidad de participar con colegas y con un grupo multidisciplinario que tenemos, realmente esto ha sido una estrategia muy eficaz en el síndrome de Long COVID. Y yo he visto respuestas muy adecuadas con hacer una prescripción individualizada en estos pacientes que después de, que a pesar de que han tenido un manejo en casa, ¿sí?, después de 4, 8, 12 semanas de alta COVID, hacen manifestaciones de ansiedad, de cambios en la memoria, en la neurocognición, y son muy evidentes los cambios, y son unos cambios que están descritos. La movilidad, hacer una individualización temprana a través de un esquema de ejercicio multicomponente, tiene un impacto muy importante en la calidad de vida y en la higiene, el sueño de estos pacientes, que se ve bastante afectada. Respondiendo a tu pregunta del concepto personal práctico, pues ese es el mío, y pues también yo soy paciente, yo soy una persona que uno también le da ansiedad, a veces se deprime, y pues el ejercicio yo creo que es un antidepresivo absoluto. Esa es mi respuesta. Sí, a mí que me tocó, digamos, dos componentes importantes durante el principio de la pandemia, especialmente con los mayores de edad, porque recordemos que fue la población, digamos, que mandamos a encerrar primero, ¿no? La que mandamos a confinamiento, y los pobres adultos mayores no podían hacer absolutamente nada porque el mundo los tenía confinados.
La experiencia fue principalmente el uso de la actividad física dentro de esos espacios de la casa. Además que, digamos, aquí en Barranquilla, pues somos una población de sol y como todos sabemos, nuestra vitamina D está como por encima del promedio por tanto sol que tenemos acá. Entonces, por eso, digamos, somos, entre comillas, una población que tiende a estar muy contenta, ¿no? Todo lo que son la costa, todo lo que es playero en el mundo, tiene unas tendencias a la felicidad por esa misma cuestión, ¿no? Y por eso es la personalidad que manejamos. Entonces, los mayores de edad los ponía a un complejo, digamos, de alimentación muy alta en oligoelementos principalmente y vitaminas, y a tomar bastante sol, porque eso les apoyaba principalmente, y sabemos además que si tenemos déficit de vitamina D, tenemos desórdenes que tienen que ver con la depresión. Entonces, por eso digo la importancia de hacer todo el complemento de los conocimientos, para que, digamos, sean parte de cómo apoyar muchas veces los resultados de episodios depresivos, porque aquí lo que sucedió durante esta época, y estoy de acuerdo con Eliana con los estudios que ha leído, lo que estamos y vamos a conocer, y por eso parece que la psiquiatría va a tener un nuevo boom en los próximos 10 años, el grupo de neurociencias que uno pertenece ya lo están haciendo, los envejecimientos acelerados que ha tenido el cerebro por el estrés crónico que hubo durante los 2 años, va a traer demencias tempranas, posibles cuadros de depresión futuro, ansiedad, fibromialgias y muchos otros. Y si, por ejemplo, como digo, podemos complementar los conocimientos para ir tratando de disminuir, como ella explicó perfectamente, cómo se producen los cambios neurocognitivos por el COVID, que además también afecta directamente el cerebro no lo reconoce de una manera de cómo atacarlo directamente, inmunológicamente hablando, tendremos que esperar muchos años para eso, es bueno realizarlo. Ahora, desde la experiencia de los infantos juveniles, que es pues la mayor parte de la población que yo manejo clínicamente hablando, usando, pues en este caso en particular, Brazilian Jiu-Jitsu, las artes marciales, como manera de manejar esos estrés, de control inhibitorio y una serie de cosas, pues la experiencia es fantástica. Es decir, reconocer que un estrés postraumático de una niña con abuso sexual, por ejemplo, una posición que a veces consideran sexualizada, los que conocen, digamos, el deporte o lo han visto, digamos, cuando están en el suelo en MMA y amarran con las piernas a una persona, pues eso cambia mucho la manera de pensar porque se dan cuenta de una manera de defensa, por ejemplo. Entonces, por supuesto, se dispara el estrés postraumático, pero al mismo tiempo la persona reconoce la manera de que puede tener una posición que parece indefensa y convertirlo en un modo de ataque, por ejemplo. Entonces, por eso les decía que, por supuesto, las artes marciales a veces tienen un componente, al igual que otros deportes, pero como es un estrés de sobrevivencia, entonces produce unos cambios para confrontar unas situaciones frustrantes en la vida normalmente. Y como dice Eliana, desde el punto de vista personal, la obesidad que, por ejemplo, uno presentaba cuando se da cuenta que es secundaria a procesos de estrés y que realmente uno más que gordo está inflamado, pues le conlleva empezar, pues obviamente, a estudiar qué está pasando. Y eso es precisamente, por eso es que todo esto que se les presenta en este momento hace parte, digamos, de mucho estudio desde el punto de vista de la especialidad, pero también, por supuesto, de las vivencias que uno tiene en el día a día. Tomando algo que acabas de decir, doctor Andrés, hace poco leí un post de un periódico muy famoso que decía: somos una sociedad deprimida e inflamada. Y yo creo que tienen toda la razón. Literal. Bien, dice la rehabilitación cardíaca, dice: ¿qué recomendación pueden dar ustedes para atender la ansiedad y la actividad física a través de telemedicina, de bioorientamiento, sobre todo en adultos no habituados a esta tecnología? Bueno, yo pienso que en esta época es un espacio fundamental para que la telemedicina también, pues la telemedicina lleva más de una década presente, pero pues ahorita se puso de moda. Y sí se puede hacer telemedicina en procesos de rehabilitación cardíaca para control de ansiedad, y pues lo que les mostraba allí de que la enfermedad cardiovascular está asociada a trastornos en salud mental, y pues es quizás una causa de desenlaces no favorables en estos pacientes que tienen de base una patología de origen cardiovascular. Hay que tener en cuenta las zonas que los investigadores sugieren como ideales, y es pues de alrededor del 65 a máximo 70% de la frecuencia cardíaca máxima estimada, y que claramente se haga esa intervención multicomponente a través
través de otros ejercicios que nosotros desde la praxis conocemos, y es como el ejercicio de fuerza, máximo 2 veces a la semana, ejercicios de estiramiento 3 a 5 veces a la semana, acordémonos que no pueden ser más de 4 sesiones semana, y que al mes no deben superarse el umbral entre 20 a 21 sesiones y para mujeres hasta 23 sesiones semana. Eso lo dice una de las referencias que tuve la oportunidad de consultar, y pues claramente ellos han hecho estudios poblacionales, estudios en humanos que nos dan todos estos datos referentes y que nos permiten argumentar con precisión la respuesta. Muchas gracias. Sí, sí es muy importante siempre en el manejo de los adultos mayores el trabajo en equipo interdisciplinario con psicología, ¿sí? Con nutrición, que también se pueden hacer asesorías y consultas por telemedicina, y lo que dentro pues como de la experiencia acá en Cúcuta en rehabilitación, se manejó en telemedicina, siempre con el adulto mayor acompañado, ya sea de su hijo o alguien pues que obviamente les enseñara a utilizar WhatsApp, o se mandaban sobre todo videos ya pregrabados por parte de la fisioterapeuta del programa de rehabilitación, y realmente pues sí hubo buena adherencia a estos métodos de telerehabilitación, siempre y cuando pues obviamente manejemos en grupo y que el adulto mayor esté asesorado en casa, ¿sí? Con las herramientas obviamente disponibles, y nada, contamos con videos, pues tenemos muchos videos tutoriales que se pueden compartir en YouTube. Entonces sí realmente es una estrategia muy buena y fue, digamos, exitosa y como una alternativa buena en el 2020 que nos tocó en el aislamiento. Es como más o menos la recomendación. ¿Listo? No sé si tienen más preguntas. Muchas gracias a todos por las preguntas, a los participantes, doctora Eliana, doctor Andrés, muchas gracias, porque la verdad aprendimos y integramos no solamente medicina del deporte, sino también la psiquiatría, nutrición, y pues que, como decía el doctor Andrés, la nueva era de la medicina, creo que sí es la medicina de estilo de vida, la medicina preventiva y el abordaje integral, ¿sí? del cuerpo, el intestino, el cerebro, el músculo. Entonces siempre tenemos que integrar, digamos, todo el ser para tratar y evitar y prevenir la enfermedad, ¿sí? Entonces muchas gracias por sus conocimientos, por compartir su experiencia personal. Bueno, muchas gracias a ustedes en realidad por ser el invitado de la asociación el día de hoy, y por supuesto a Eliana por haberme, digamos, presentado al grupo, y bueno, aquí a la orden a lo que necesiten, y por supuesto siempre atento a cualquier presentación de ustedes también en un campo tan interesante y de muchos amigos que tengo como especialistas de esta especialidad muy cercanos. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Eliana. Feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento, y espero que hayamos enriquecido todos los conceptos que teníamos previos en relación al ejercicio y todo su efecto en la salud mental, que tanto necesitamos. Sí, señor. Que tengan feliz noche. Feliz noche a todos, muchas gracias a todos. Pueden ver el webinar en el canal de YouTube de AMEDCO. Gracias y feliz noche.